Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Estamos viviendo la Semana Santa y estas palabras con las que todos los días empezamos la oración adquieren una tonalidad particular. Dice, creo firmemente que estás aquí. Señor, que estás viviendo tu entrega sublime, que me ves, que me oyes, que me ves en cada uno de estos días, que me ves en la última cena, que me verás en la flagelación, en la coronación de espinas, colgado de la cruz. Que me ves resucitando glorioso. Te pido gracia para hacer con fruto, para vivir con fruto esta Semana Santa. El domingo leíamos, el domingo de Ramos, el relato completo de la Pasión según San Marcos, este año imponente. Ahí se resume toda la historia humana. Ahí está la clave de toda la interpretación de la historia. Lo que vamos a vivir estos días. La lucha a muerte entre el bien y el mal, de modo radical. La mayor historia de amor posible, como el amor, como la entrega, vencen al maligno, al demonio, vencen el pecado, vencen la muerte. La Semana Santa, semana única, colosal, llena de dolor, de injusticia, de pasión, de cruz, de muerte, de desbandada, de traición, pero también una semana que ablanda los corazones. Anoche estaba confesando en una parroquia, éramos 9 curas, y se ve como la gente se acerca a Dios. Como la pandemia hizo que tanta gente que el año pasado no hubiera podido confesarse, por ejemplo, porque lo suele hacer a veces en Semana Santa. Y volviendo al Señor, el Señor revolviendo los corazones. Bueno, ¿qué es la Semana Santa? ¿Qué provoca? ¿Qué inspira? Evidentemente, fe, esperanza, amor. Lo más grande, pues el punto culmen de la redención. Un amor puro, sublime. Pues estos días te aconsejaría no solo leer, pensar, hablar, sino también, sobre todo, hablar con el Señor. Meternos con Él, preguntar, acompañar, pedir, convertirnos. Y convertir todas las cosas en ocasión de amar a Dios, interceder por el mundo entero, porque el Señor está yendo a la cruz por todos los hombres de todos los tiempos. Consolar a este Dios nuestro, loco de amor. Ante la enorme crisis del mundo y de la Iglesia, y humana, en la crisis de nuestro país, la crisis de la Iglesia, pues la pasión de la Iglesia y nuestra pasión con ella, metida en la pasión del Señor, reclamando nuestra entrega amorosa, nuestro holocausto. ¿Cuántas luces grandes espirituales tiene la Semana Santa?
cada año tendríamos que cosechar las nuestras. Es decir, a ver, mi Semana Santa 2021, ¿por dónde me lleva el Señor? ¿Por dónde lo acompaño? Dos cosas. En primer lugar, no huir de la cruz. Qué grande que es la cruz, abrazarla, agradecerla. La entrada de Jesús en Jerusalén da el clima a la Semana Santa. En el corazón de Jesús se nota, podríamos decir, la fortaleza que tiene de querer entrar de ese modo, entre comillas, triunfante a su pasión. Sabe el verdadero sentido de su entrega, casi la organiza. Acepta la aclamación de la gente porque va a la cruz. Vamos a pedirle al Señor, Señor, ayúdame a participar del amor que te lleva a la cruz. A tener ese mismo amor, que me lleve en la misma dirección. Y entonces tendré una nueva visión de todas las cosas, siempre nueva, siempre más de Dios, más sobrenatural, más elevada, más profunda, más real, más redentora, más generosa. Esta meditación quería solamente ver dos cosas, dos temas de la mano del Papa Benedicto. La primera, no huir de la cruz. El caso de Pedro, hacia el final de la última cena, escribe en el último tomo de Jesús de Nazaret, Pedro no se fija en la profecía de la resurrección. No, Jesús siempre que anuncia la muerte, anuncia la resurrección. Se percibe solo el anuncio de la muerte y dispersión. Y esto le ofrece la oportunidad de ostentar su valor inquebrantable y su fidelidad radical a Cristo. Así como cuando Jesús en Cafarnaúm había anunciado la pasión, Pedro lo toma aparte y lo reprende, Ahora, cuando el Señor anuncia su pasión, el Señor está yendo ya decididamente, esta es la última cena, y anuncia la dispersión, la traición. No, yo nunca te abandonaré. Dice el Papa, al ser contrario a la cruz, no puede entender la palabra resurrección. Y quisiera, como ya en Cesarea de Filipo, el éxito sin la cruz. Y confía en sus propias fuerzas. Claro, no se puede entender la resurrección si no se acepta la cruz. Si uno quiere esquivar la cruz, si uno quiere atajos. Y comenta, ¿quién puede negar que su actitud refleja la tentación constante de los cristianos, incluso también de la Iglesia, de llegar al éxito sin la cruz? ¿Cómo nos cuesta? Y eso que nosotros lo entendemos, tenemos tanta teología en el medio, tenemos tanta lectura espiritual, tenemos tanta predicación, tenemos tanto que hemos enseñado, y sin embargo, estamos sometidos a la misma tentación. Dice, por eso se le anuncia su debilidad, su triple negación. A la que tampoco le cree. Si nadie por sí mismo es tan fuerte como para recorrer hasta el final el camino de la salvación. Todos han pecado, todos necesitan la misericordia del Señor, el amor del crucificado. O sea, Pedro es notable, pero hasta el final no quiere la cruz. Si te fijas, de alguna manera, y si sacar la espada en el huerto de los olivos, está el rechazo de que detengan a Jesús. No quiere dejar que se lo lleven, que se lo saquen.
No quiere que lo maten. Y él quiere evitar la muerte de Jesús con esa espada. Es fruto de su buen corazón. Pero qué distinto de Jesús, que se entrega como un cordero llevado al matadero. Nuestras rebeliones ante la cruz, las rebeliones son un rechazo. No huir de la cruz, no rebelarse de la cruz, no sorprenderse de la cruz. Cuánta gente que a veces sufriendo mucho te dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué tanto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y cómo cuesta? Pues tampoco uno tiene palabras más que decirle, y miralo a Jesús crucificado. Unite a Él, encontrar su fortaleza. No me pidas explicaciones que yo tampoco las tengo. Jesús las tiene. Confía. Por eso, primer tema, no huir de la cruz. El segundo tema, que está muy unido, es la voluntad de Jesús. Tenemos que procurar entrar en la voluntad de Jesús, también en su voluntad humana, en sus afectos, porque nosotros tenemos que modelar nuestra voluntad y nuestra afectividad y todo lo que somos de acuerdo a Él, a su medida. Jesús manso y humilde de corazón, hace mi corazón semejante al tuyo, siempre, pero de manera particular a tu corazón en la Semana Santa, a tu corazón redentor, a tu corazón enamorado que se entrega de esta manera. Por eso es Jesús que mire bien tu corazón, tu voluntad, que procure entenderla, penetrar en el misterio. Entonces entramos en la oración en el huerto, que es donde de un modo sublime se ve el corazón de Cristo. Porque se lo ve conmovido, se lo ve angustiado. Jesús que llama a la vigilancia, una vez más, con una urgencia muy particular. A los apóstoles, velen y oren, acompáñenme en mi oración. Y el Papa dice, la somnolencia de los discípulos sigue siendo a lo largo de los siglos una ocasión favorable para el poder del mal. Los apóstoles que se duermen, vos y yo que nos dormimos. Con un sueño que de alguna manera es una huida de la situación, de la realidad, una huida de la cruz. Esta somnolencia es un embotamiento del alma que se deja inquietar por el poder del mal en el mundo, por toda la injusticia y el sufrimiento que devastan la tierra. Es una insensibilidad que prefiere ignorar todo eso, que se tranquiliza pensando que en el fondo no es tan grave, para poder permanecer así en la autocomplacencia de la propia existencia satisfecha. Pero esta falta de sensibilidad de las almas, esta falta de vigilancia, tanto por lo que se refiere a la cercanía de Dios como al poder amenazador del mal, otorga poder en el mundo al maligno. Ante los discípulos adormecidos y no dispuestos a inquietarse, el Señor dice de sí mismo, me muero de tristeza. El Papa no lo dice, pero a mí me sale leer entre líneas en ese contexto que Jesús dice, me muero de tristeza por eso. Me muero de tristeza por la insensibilidad de los míos ante el mal, por la falta de vigilancia de los míos, por la falta de oración, por su rechazo de la cruz, por su huida de la cruz, por su querer esquivar la cruz. Entonces va la experiencia de Jesús
A ver, ¿qué hay detrás de ese me muero de tristeza? Mi alma está angustiada. En primer lugar, la experiencia primordial del miedo, el estremecimiento ante el poder de la muerte, el pavor frente al abismo de la nada, que hace temblar. Incluso según San Lucas le hace sudar sangre. La angustia primordial de la criatura frente a la cercanía de la muerte. Pero el Papa dice, hay algo mucho más. No es solo el alma humana, la sensibilidad humana frente a la muerte. Dice, es el estremecimiento particular de quien es la vida misma ante el abismo de todo el poder de destrucción del mal, de lo que se opone a Dios, y que ahora se abate directamente sobre él. Claro, aquí es el momento sublime del enfrentamiento de la luz con las tinieblas, del bien con el mal. Es el abismo infinito que hay entre Dios y el pecado, que el Señor lo va a superar. Pero para superarlo tiene que asumirlo. Precisamente porque es hijo, ve con extremada claridad toda la marea sucia del mal, todo el poder de la mentira y la soberbia, toda la angustia y la atrocidad del mal, que se enmascara de vida, pero que está continuamente al servicio de la destrucción del ser, de la configuración y la aniquilación de la vida. Que bien expresa Mel Gibson en La Pasión del Señor, la oración en el huerto, en esa oscuridad, Jesús orando, postrado, el demonio dando vueltas alrededor, contemplándolo, contemplando cómo asume todo aquel mal que lo aplasta de toda la historia humana, diciendo no es posible, nadie puede soportar tanto, lo está cargando sobre él todo ese mal. Precisamente ese hijo siente profundamente horror, toda la suciedad y la perfidia que debe beber en aquel cáliz destinado a él. Todo el poder del pecado de la muerte, todo eso lo debe acoger dentro de sí para que en él quede superado y privado de poder. Por eso, claro, el Señor no solamente lo que siente miedo ante la muerte o el sufrimiento, es el choque frontal entre el bien y el mal. Entonces, ante este misterio aparece el misterio de su conflicto interior. El Señor va a curar a fondo, en la raíz de la libertad humana, la herida que separa la voluntad humana de la voluntad de Dios. Nuestra voluntad herida, frágil de debilidad, floja. ¿Cuántas cosas con la mejor buena voluntad del mundo no nos salen? Los mejores propósitos, somos débiles, somos flojos. ¿Con qué facilidad caemos? Voluntad rebelde, insatisfecha, molesta, no alineada con la divina, con la soberbia que se retuerce y la hace rebelde, y hace que no acepte, que esté incómodo ante las cosas, que sea crítica, que sea... Se me ocurría que como las dos grandes síntesis de nuestra herida, debilidad y rebeldía. Debilidad y rebeldía en la inteligencia, en la voluntad, en los afectos, en las inclinaciones. La soberbia y el egoísmo es lo peor del pecado original, que afecta en la raíz más profunda. Y necesitamos una cura profundísima de adhesión a la voluntad de Dios. Y ahí aparece la cruz. Pues solamente en la cruz, solamente cuando se muestra en toda su magnitud la experiencia del mal, la experiencia del pecado, el dramatismo de la salvación de los hombres. Ahí es que donde la voluntad se hace dócil, entra en sintonía con la divina por amor, donde nuestra inteligencia, abrazando la lógica de la cruz, aprende a amar y aprende a entender.
Nuestra afectividad se empieza a curar, nuestras inclinaciones. ¿Qué pasa dentro de Jesús? Esa aparente contraposición entre dos voluntades, la voluntad natural del hombre Jesús, que se resiste a lo monstruoso y destructivo que enfrenta, y quisiera pedir que el cáliz se aleje de él, y la voluntad del Hijo, que se abandona totalmente en la voluntad del Padre. Y muy interesante, le dedica varias páginas, que obviamente en los pocos minutos hay una síntesis muy chiquitita, al misterio de la voluntad humana y la voluntad divina de Cristo. En San Juan esa unificación es: Padre, líbrame de esta hora. Y enseguida: Padre, glorifica tu nombre. Estas dos peticiones que se unen en una síntesis. Justamente la cruz, la aceptación de algo terrible, el entrar en la ignominia del exterminio de la propia dignidad, en la ignominia de una muerte infamante, se convierte en la glorificación del nombre de Dios. Por eso a nosotros nos cuesta tanto acercarnos a la cruz, por eso sentimos tanta resistencia, tanta tristeza, tanto enojo, tanto malestar, tanto lo que sea. Pero es precisamente cuando nos acercamos, si nos unimos a Cristo, si procuramos llenarnos de amor, a la cura más radical del daño producido por el pecado. Dios hace ver claramente que es precisamente lo que es. El Dios que en el abismo de su amor, en la entrega de sí mismo, opone a todos los poderes del mal el verdadero poder del bien. Con el poder de la entrega. El mal se deshace en bien, se deshace en amor. Jesús pronunció las dos peticiones, pero la primera, la de ser librado, se funde en la segunda, en la que ruega por la glorificación del nombre de Dios, en la realización de su voluntad. El conflicto en lo más íntimo de la existencia humana de Jesús se recompone en la unidad. Y comenta: en ningún otro lugar de las Escrituras podemos asomarnos tan profundamente al misterio interior de Jesús como en la oración del Monte de los Olivos. Nunca podemos acercarnos con tanta cercanía a esa conjunción, a esa unión en la unidad de la persona, de las dos naturalezas. Es acá a colación la discusión teológica de las dos naturalezas, y la fórmula de fe estaba clara: una persona, dos naturalezas. Pues es la discusión del monotelismo. Evidentemente, dada la unidad de la persona, decían, solo puede existir una única voluntad, porque una persona con dos voluntades sería esquizofrénica. Si hay una sola persona, no puede haber más que una sola voluntad, decían. Parece bastante lógico. Y sin embargo, surgía la pregunta: ¿qué hombre es el que no tiene su propia voluntad humana? ¿Un hombre sin voluntad es verdaderamente hombre? Si Jesús no tiene voluntad humana, ¿sería realmente hombre? Parece que no. Evidentemente, en la discusión teológica triunfa la verdadera fe, que Jesús hay dos voluntades. Pero la naturaleza humana de Jesús, al ser asumida por Dios cuando se encarna, no queda escindida, sino que en la unidad completa. Esa dualidad de la voluntad humana y la divina de Jesús nos lleva a una esquizofrenia personal, sino todo lo contrario. Es una voluntad propia y una naturaleza humana, pero hay una sola voluntad de la persona. La unidad de la persona. Pero la voluntad natural no tiene un sujeto propio. El sujeto de la voluntad humana es el Verbo, persona divina,
única persona en Jesús. No son dos voluntades autónomas, dos personas que pujan por el control. Es una sola persona que tiene dos voluntades. Salvando las enormes distancias como nosotros, que experimentamos inclinaciones sensibles, no siempre acordes con la voluntad racional. Pero somos una única persona que experimenta las dos. No somos esquizofrénicos. De manera, en la unidad de la persona, nuestro yo personal adhiere y unifica ambas. Sí, con toda la miseria de nuestra libertad, que a veces no lo hace tan bien, pero pensé que a mí me sirvió como un gran descubrimiento para entender lo que pasa en el Señor. ¿Y qué pasa? Desde la creación la voluntad humana había sido creada en sintonía con la divina, para estar orientada a la de Dios, para que sea su cumplimiento. Claro, y el pecado original lo que había hecho es que esa sinergia, esa colaboración, a causa del pecado se había convertido en contraposición. Y al hombre le cuesta adherirse a Dios, le cuesta amar la voluntad de Dios. Por eso lo pedimos al Padre Nuestro todos los días: hágase tu voluntad. Y dice el Papa, el drama del Monte de los Olivos consiste en que Jesús restaura la voluntad natural del hombre de la oposición a la sinergia y restablece así al hombre en su grandeza. Tu grandeza es la mía. Que superar esa resistencia a la voluntad de Dios, a la cruz, al dolor, a entregarnos. En esa entrega amorosa, unidos a la cruz de Cristo, es donde desde lo más profundo de nuestro ser se reestructura, se reorganiza, se recrea la santidad. El paso de la oposición a la comunión de voluntades pasa por la obediencia de la cruz. Esta es la transformación radical personal hacia la que nosotros hemos de avanzar por la lógica de la cruz, de la obediencia amorosa. Por eso, claro, la Semana Santa nos pone de acuerdo a lo más radical de la transformación que necesitan nuestras almas. Por eso, no huir de la cruz. Señor, dame el amor que te lleva a la cruz, para que ese amor también me lleve a mí a la cruz. Para que toda mi voluntad humana, toda mi afectividad sensible, toda mi tendencialidad humana se reoriente existencialmente hacia el verdadero centro de gravedad, si querés, existencial, que es la voluntad divina. No es una cuestión de voluntarismo, de bancárselo. Es la transformación más profunda de nosotros. Es muy fuerte. Es glorioso. Muy doloroso. Pero tenemos que pasar por esto para superar con Cristo y en Cristo esa rebeldía radical que dejó el pecado original en nuestra voluntad y que Cristo ha reordenado, ha restablecido en la cruz. Y me parece que aquí está un misterio centralísimo de la Semana Santa. ¿A qué venimos, Señor? No solo a ser un poco piadosos y tratar de, con piedad, unirnos a contemplar, emocionarnos ante el dolor del Señor, acompañar a la Virgen y tantísimas cosas que por supuesto. Sino que en el fondo más radical, Jesús, quiero que transformes mi ser. Sino que le pierda el miedo a la cruz, que esa debilidad que me lleva a esquivarla, que esa rebeldía que me lleva a huir. Señor, ayúdame a curarlas en la raíz, que aprenda a abrazarme a vos. Madre mía Inmaculada. Le decía San José María a la Virgen: fammi te cum sempre stari sta cruce Gesù.
Oh Madre mía, a que siempre esté junto a la cruz de Jesús, enamorado del Señor, pegado a la cruz, que no me escape de la cruz, que me una a ella con todo el corazón. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.